La reciente llegada a Netflix de Las Muertas, la miniserie de 6 capítulos dirigida por Luis Estrada, ha sacudido el panorama audiovisual con una propuesta tan estilizada y narrativamente absorbente como moralmente compleja. La serie se despliega con la precisión de un mecanismo de relojería, donde cada episodio, centrado en personajes particulares, funciona como una pieza autónoma que, al mismo tiempo, encaja en un engranaje mayor que impulsa la tensión hacia un clímax de ineludible fatalidad. Estrada, fiel a su estilo cáustico, nos sumerge en un México de los años 50 y 60 a través de una lente satírica, utilizando el humor negro y una sexualidad omnipresente para relatar una historia de horror. Sin embargo, al cerrar los últimos capítulos, una verdad incómoda se impone con la fuerza de una revelación. El verdadero terror no está en lo que la serie muestra, sino en todo lo que suaviza, omite y reconfigura. La ficción, por entretenida y bien construida que sea, palidece ante una realidad histórica tan monstruosa que desafía cualquier intento de satirización. La serie, basándose en la novela homónima de Jorge Ibargüengoitia de 1977, presenta a las hermanas Baladro, unas empresarias del lenocinio cuyo negocio se va a pique, conduciéndolas a una espiral de muertes y ocultamiento. En esta ficción, muchas de las muertes son presentadas como consecuencia de la mala suerte, accidentes desafortunados o actos desesperados derivados de la prohibición de la prostitución, que deja a las hermanas y a las mujeres que trabajan para ellas sin recursos. Se nos da a entender que, al menos inicialmente, las mujeres acudían a estos burdeles de forma voluntaria, atraídas por un buen pago y un relativo cuidado, y que la catástrofe fue el resultado de un sistema hipócrita que las orilló a la clandestinidad. Esta es la primera y más significativa concesión de la ficción. La verdad es infinitamente más perversa. Las verdaderas protagonistas de esta historia, las hermanas Delfina, María de Jesús, Carmen y María Luisa González Valenzuela, conocidas por la prensa como las Poquianchis, no dirigían un negocio con empleadas, operaban una red de secuestro y esclavitud. Su método era sistemático y depredador. Recorrían las zonas más empobrecidas de los estados de Guanajuato y Jalisco, buscando a familias desesperadas a las que les ofrecían un trabajo digno para sus hijas en la ciudad, ya fuera como empleadas domésticas o como meseras. Las jóvenes, muchas de ellas de apenas 14 o 15 años, eran engañadas con promesas de una vida mejor para luego ser encerradas, golpeadas sistemáticamente para quebrarles la voluntad y forzadas a prostituirse bajo un régimen de terror absoluto. No había voluntariedad, no había un buen comienzo. Desde el primer día era un infierno, del que era prácticamente imposible escapar. La narrativa de la serie, al sugerir que las mujeres estaban allí por elección, despoja al crimen de su núcleo más perturbador: la aniquilación total de la libertad y la dignidad humanas desde el momento del secuestro. La realidad es que las hermanas González Valenzuela no eran simplemente madrotas acorraladas por las circunstancias, eran traficantes de personas y asesinas en serie. La ficción nos muestra una serie de muertes accidentales, pero la historia real revela un protocolo de exterminio. Cualquier mujer que se enfermaba gravemente, que contraía una enfermedad venérea incurable para la época, que quedaba embarazada o que simplemente, a sus ojos, se volvía vieja o inservible para el negocio, era asesinada a golpes o enterrada viva para no generar gastos médicos o problemas. Los bebés que llegaban a nacer corrían la misma suerte, asesinados al poco tiempo de su llegada al mundo. El número oficial de víctimas encontradas en sus propiedades ascendió a más de 90, entre mujeres, clientes y recién nacidos.
Sin embargo, las investigaciones y testimonios sugieren una cifra mucho más escalofriante, que podría superar las 150 personas. La serie, por necesidad dramática, condensa y reduce esta escala industrial de la muerte a unos pocos eventos trágicos, perdiendo así la dimensión de la atrocidad sistemática que realmente ocurrió. En este punto, la realidad no solo supera a la ficción, la aplasta por completo. La sátira de Estrada y de Ibargüengoitia funciona como una crítica a la corrupción y a la hipocresía de las instituciones mexicanas, y en eso es brillante. La serie expone cómo la policía, los políticos locales y los inspectores sanitarios estaban en la nómina de las hermanas, permitiéndoles operar con total impunidad durante casi 2 décadas. Este es un punto de conexión crucial y verídico. Las Poquianchis no podrían haber existido en un vacío. Fueron un monstruo alimentado por el propio sistema que debía combatirlo. Sin embargo, al enfocar el lente en el absurdo de esta corrupción sistémica, el sufrimiento específico y extremo de las víctimas queda relegado a un segundo plano. El humor negro que nos hace reír de un funcionario corrupto o de una situación ridícula también nos distancia del llanto de una niña de 14 años siendo torturada en una habitación contigua. Es una elección artística deliberada y arriesgada. Criticar el sistema que permite el horror, a riesgo de estetizar el horror mismo. Otro aspecto fascinante que la serie aborda, pero cuya magnitud real es difícil de plasmar, es el papel de los medios de comunicación de la época una vez que el caso estalló en 1964. La historia de las Poquianchis fue un festín para la prensa amarillista. Periódicos como Alarma exprimieron cada detalle macabro, real o inventado, para vender ejemplares. Crearon un circo mediático que transformó a las hermanas González Valenzuela en monstruos de feria, en una leyenda negra nacional. Se habló de ritos satánicos, de actos de canibalismo y de perversiones que, aunque posibles, a menudo eran exageraciones que servían más para el espectáculo que para la justicia. Este frenesí mediático, si bien ayudó a que el caso fuera conocido en todo el país, también tuvo un efecto deshumanizador. Convirtió una tragedia de feminicidio y trata de personas en un cuento de terror para el consumo masivo. Las víctimas, en su mayoría anónimas, pobres y sin voz, fueron reducidas a una cifra, a un cuerpo anónimo exhumado en una fotografía granulada en la primera plana. Eran las muertas, un sustantivo colectivo que borraba sus identidades, sus historias y sus sueños robados. La crítica de la serie a este sensacionalismo es certera, pero la realidad de cómo la sociedad entera consumió con morbo la desgracia de estas mujeres es un capítulo oscuro que habla tanto de los criminales como de quienes leían las noticias. En última instancia, la crítica a Las Muertas de Netflix no puede ser simplemente si es una buena o mala serie, porque técnicamente es extraordinaria. La dirección de Estrada es impecable, la reconstrucción de época es soberbia, y las actuaciones, especialmente las de Arcelia Ramírez y Paulina Gaitán, son magnéticas en su encarnación de una maldad a la vez banal y aterradora. El problema es una cuestión de enfoque y de distancia. Al adaptar la novela de Ibargüengoitia, Estrada no está adaptando el expediente judicial, sino una interpretación ya literaria y satírica de los hechos. El resultado es una obra de arte potente, que funciona como una fábula grotesca sobre la corrupción endémica de un país. Sin embargo, al hacerlo, se aleja necesariamente de la crudeza insoportable del material original. Nos permite observar el horror desde una distancia segura, mediada por el humor y la ironía. Es una serie entretenida, sí, y profundamente inquietante. Su mayor mérito, quizás involuntario, es que al presentar una versión ligera de los hechos, provoca la curiosidad del espectador por conocer la verdad. Y es en esa búsqueda donde uno realmente se encuentra con el horror.
La historia real de las Poquianchis no es una sátira. No tiene momentos de humor y no hay nada de sexualidad liberadora o glamurosa en ella. Es una historia seca, brutal y desoladora sobre el absoluto desprecio por la vida de las mujeres pobres en un país que las invisibiliza. Las Muertas es una serie que hay que ver, pero es imprescindible entender que es solo el prólogo ficcionalizado de un libro de historia real, mucho más aterrador, uno cuyas páginas más oscuras fueron escritas con la sangre de muchas mujeres a las que se les arrebató todo, incluso el derecho a ser recordadas por su nombre y no por el apodo de sus verdugas. Ahora me gustaría que me cuentes tu opinión y sensaciones de esta serie. Y si te gustó el video, no olvides dejar tu me gusta y suscribirte al canal para más contenido como este.